esta clase es incremento y derivadas de funciones. Primero vamos a explicar en qué consiste el incremento. Entonces, cuando yo tengo una función, por ejemplo, esta función acá, supongamos acá x vale 5 y la imagen de 5 está en 3. Entonces, ¿qué es lo que yo llamo el incremento? El incremento es lo mismo que decir el aumento. Son dos términos sinónimos, el aumento o el incremento. Por eso, en todo país, cada año, el primer día, los primeros días, hay un decreto que dice cuál es el aumento salarial o cuál es el incremento salarial. La palabra más adecuada es el incremento salarial. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos hablar de incremento o el aumento. Entonces, supongamos acá en esta función, estamos acá en 5. Si yo digo, voy a tomar este punto de acá, quiere decir que en el eje X hubo un aumento. Aumentó de 5, supongamos, aumentó a 9. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular acá el aumento en el eje X? De aquí hasta aquí vale 9 y le quito esto que ya estaba, quiere decir que hubo un aumento de 4. O sea que de 5 para pasar a 9 aumentamos en 4. Siempre que en una función haya un aumento en x, esto es lo que nosotros llamamos el aumento en el eje x, también debe haber un aumento en el eje y. Entonces, supongamos acá en el eje x, la imagen en y, la imagen estaba acá en 3, y acá supongamos la imagen es 15. Entonces, acá en el eje y, ¿cuál fue el aumento? El punto estaba acá en 3 y de 3 subió hasta el número 15. Quiere decir que esto es lo que yo llamo el aumento en el eje Y. ¿Cómo escribo el aumento en el eje Y? Lo escribo triángulo Y es igual. Ese triangulito quiere decir aumento o incremento. Entonces, ¿cuál es el incremento en el eje Y? De acá hasta aquí vale 15 y le quito esta parte de acá que equivale a 3. Entonces, en este caso estamos diciendo que el incremento en Y es de 12. Entonces, conclusión, cuando en el eje X el aumento en X, o sea, triángulo X, cuando el aumento en X es 4, entonces el aumento en el eje Y es de 12. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre cuando en el eje X aumento algo, ese aumento o ese incremento que yo hago en el eje X va a producir también un cambio o un aumento en el eje Y, que es lo que llamamos el incremento en el eje Y. Acá ya quedó esta gráfica explicada, que es cuando nosotros tenemos un incremento a un aumento positivo. Y aumentó positivamente porque la gráfica va subiendo. Pero los incrementos no siempre son positivos. Vamos a ver una gráfica en donde el incremento puede ser negativo. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica que va en esta forma y yo tengo, por ejemplo, aquí la imagen, supongamos la imagen de 6, la imagen de 6 es 20 y acá la imagen de 9, la imagen de 9 está, por ejemplo, acá en 11. Entonces aquí en el eje X aumentó de 6 a 9. ¿Qué quiere decir? Que el incremento en X es de 3. De 6 aumentó a 9, hay un aumento de 3. Pero en el eje Y el aumento no es positivo. ¿Por qué? Porque la gráfica no sube. En este caso la gráfica baja. Como la gráfica baja, vean, en este caso estamos hablando de que este es el incremento en el eje Y, triángulo Y, en este caso es negativo. Repito, el incremento es negativo. En cambio, en esta gráfica, el incremento de esta gráfica, acá tenemos un incremento positivo.
Por ejemplo, esto fue lo que pasó este año con el problema del COVID, fue lo que pasó en Europa. La mayoría de los jugadores de fútbol, tanto de Italia como de Francia como de España, los que ganaban, por ejemplo, 5 millones, pasaban a ganar 3 millones o 4 millones. ¿Qué quiere decir? Que el aumento salarial no fue positivo, o sea, no subió, no aumentó el incremento salarial, sino que el incremento salarial de los jugadores bajó. Y ustedes ya saben por qué bajó, porque ya la gente no va a los estadios y al no ir a los estadios, pues reducen los ingresos y al reducir los ingresos, pues pueden llevar a un club a la quiebra. Entonces, esto es lo que vamos, ahora ya a continuación vamos a ver cómo hago yo para calcular un incremento con todos los pasos. Bueno, ahora sí vamos a hacer un ejemplo completo de cómo hago yo para calcular el incremento en y. Entonces tenemos, primer ejemplo, supongamos que yo tengo la función x cuadrado más 5. Entonces voy a calcular el incremento en y para cuando x vale 3 y el incremento en x es 0,6. O sea, cuando el incremento en x, cuando yo aumento de 3 a 3,6, voy a mirar cuál es el aumento que se produce en y. Entonces, cuando yo tengo una función cuadrática de segundo grado, es una parábola que va en esta forma. Como acá dice 5, quiere decir que pasa acá por el número 5. Entonces, cuando x vale 3, tendríamos acá 1, 2, 3, subo, y aquí tendríamos la imagen de ¿quién? La imagen de 3. Entonces voy a calcular aquí cuál sería la imagen de 3, porque en ese momento no conozco cuál es la imagen de 3. Entonces voy a calcular la imagen de 3. Entonces escribo aquí que la imagen de 3 va a ser igual. Entonces, ¿cómo hago para calcular la imagen? Quito la x y la cambio por el número 3. Entonces me quedaría 3 al cuadrado más 5. 3 al cuadrado nos daría 3 por 3 nos daría 9 y 9 más 5 nos daría 14. ¿Qué me estaría indicando esto? Que cuando x vale 3, la imagen de 3 es el número 14. Acá está, 14. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo en este ejercicio? En el eje X aumente 0,6. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Por aquí estaría 4. Entonces, al número 3 le agrego 0,6. Entonces me daría acá, 3,6. Entonces, yo voy a buscar la imagen, voy a buscar aquí la imagen. Voy a buscar la imagen de ¿quién? De 3,6. Entonces la imagen de 3,6 paso y la leo acá. Pero ahora voy a calcular esa imagen. Entonces me daría la imagen de 3,6 va a ser igual. Entonces, como voy a calcular la imagen, tomo la función y quito acá la x y la cambio por 3,6 al cuadrado más 5 y acá nos daría. Al tomar 3,6 multiplicado por 3,6 nos daría 12,96. Ustedes por favor lo hacen allá con la calculadora. 12,96 más 5 quiere decir que la imagen nos va a dar 17,96. Entonces, cuando x vale 3,6, la imagen vale 17,96. Entonces, como ya conozco todo este valor y ya conozco este valor, ya puedo calcular cuál es el aumento. Entonces, ¿cuál es el aumento en el eje Y? Este es el aumento. Entonces, ¿cómo hago para calcular este aumento? Entonces escribo acá incremento o aumento en el eje Y. Esto quiere decir incremento en Y. Entonces, de acá hasta aquí vale 17,96 y le quito esta parte de acá que es 14 y nos da que el incremento en el eje Y es de
3,96. 3,96. Entonces, aquí ya podemos dar la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para este ejercicio? La respuesta. Entonces, si en el eje X aumenta 0,6, entonces si en X el aumento es 0,6, en el eje Y, el aumento, recuerden que acá nosotros podemos decir aumento o incremento. Entonces, el aumento en el eje Y es de 3,96. Y ya este ejemplo nos permite calcular cómo hago yo para calcular el incremento en el eje Y. Ahora vamos a continuar aplicando este mismo concepto, pero ya lo vamos a aplicar para ver cómo hago yo para derivar una función. Vamos a continuar con el mismo concepto de incremento. Entonces yo tengo acá esta gráfica, el punto X está acá y la imagen de X está acá. Esto ya vimos hace poquito, es lo que yo llamo el incremento. En este caso el incremento lo voy a llamar, lo voy a escribir con H. H quiere decir el aumento en el eje X. Entonces, si aquí vale X, aquí este punto de acá va a ser X sumado con el incremento. Por ejemplo, en el ejercicio anterior teníamos el número 3 y aquí le agregamos 0,6. O sea, el aumento fue de 0,6 y por eso escribíamos 3,6. Entonces, si el aumento o el incremento es h, este punto de aquí va a ser x más h. Por ejemplo, acá, este punto va a ser el mismo valor de acá más el incremento. O sea, en ese caso, el incremento es h. Y ahora, la imagen de x más h va a estar aquí. Esto que está aquí arriba, esto es lo que yo llamo la imagen de x más h. Y entonces nosotros ya sabemos que esta parte de acá es lo que yo llamo el incremento en el eje x. Incremento en x. Que dijimos que lo íbamos a simbolizar con h. Entonces, cada vez que yo vea h, ya sabemos que quiere decir el incremento en x. Y acá se produciría acá este triángulo. Entonces, observen que esta parte de acá, vean, esta parte de acá es lo que yo llamo el incremento en y. Y este incremento en y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la imagen de x más h menos esta parte de acá que es la imagen de x. Menos la imagen de x. Y ahora voy a hacer la división del incremento en y. Entonces, ¿cuál es el incremento en y? El incremento en y es f de x más h menos f de x dividido. Entonces, observen que estoy dividiendo el cateto opuesto. Lo voy a escribir aquí, estoy dividiendo el cateto opuesto. Entonces, aquí en esta parte tenemos una línea recta que va en esta forma, ¿cierto? Tenemos una línea recta y acá en esta parte hay un ángulo que lo vamos a llamar el ángulo alfa, que es igual a este ángulo que va acá en esta parte. Entonces, el cateto opuesto de alfa de este ángulo, vean, el cateto opuesto es lo que llamamos el incremento en y. Y lo divido entre el cateto que está en esta parte, vea, este cateto de acá que es h. Como esto es una división, esto también se conoce con el nombre de cociente incremental también, o es lo que se llama la derivada, y entonces decimos que esto es lo que llamamos el cociente incremental, repito, cociente incremental. Cociente incremental. Y ahora vamos a ver en qué consiste la derivada. Entonces, por favor, acá. Esta gráfica de acá la voy a repetir acá.
Entonces, tenemos acá, cuando yo tengo este punto acá y este punto acá, ya sabemos que esto es lo que yo llamo el incremento en X, o lo que llamamos H, incremento o H. Si yo este punto de acá lo paso a esta parte, entonces observen qué nos pasaría. El incremento ya no va a ser esto, el incremento en el eje X va a ser esto. Y si este punto lo corro más para acá, el incremento es más pequeñito. Y si este punto lo sigo corriendo, que esté más cerquita a este punto, vean si lo coloco acá, observen qué va pasando con el incremento. Y si lo coloco aquí más cerquita, entonces observen el incremento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en la medida que el punto 2, se vaya acercando al punto 1, el valor del incremento en X, vean, el valor de H cada vez es más pequeñito, hasta que llega un momento en que ese incremento se convierte en cero, porque los dos puntos están tan pegaditos, están tan unidos, estos dos puntos están tan unidos que el aumento tiende a cero. Y por eso acá en esta parte vamos a escribir que el límite o el incremento en H vale cero. Acá en esta parte escribimos acá que el límite cuando H tiende a cero de este cociente, eso es lo que nosotros llamamos, la derivada, que se escribe así, f' de x. Entonces repito, f' quiere decir derivada de la función f de x. Entonces, la derivada de la función f de x, ¿a qué es igual? Al límite cuando h tiende a cero de esta división que está acá. Recuerden que esto equivale a esta parte de acá, que es lo que llamamos el cateto opuesto. El cateto opuesto de este ángulo. Y h, esto equivale al cateto adyacente. Y cuando yo divido el cateto opuesto entre el cateto adyacente, esto es lo que llamamos la tangente del ángulo alfa. O sea, la tangente del ángulo de la recta que va en esta forma. Vean acá en esta forma. Ahí va una línea recta. Entonces, aquí ya tenemos entonces la siguiente definición. Esto es lo que yo llamo la definición de la derivada. Entonces, la derivada es igual al límite cuando h tiende a cero, o sea, cuando el incremento se acerca a cero, de esta división, de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto dividido el cateto adyacente, que es h. Entonces, aquí, esta definición nos está indicando que la derivada de la función equivale a la pendiente de la recta que pasa de esta recta a la pendiente. ¿Cómo hago yo para calcular la pendiente de una recta? Este cateto lo divido entre esto. Entonces, como acá está este cateto opuesto dividido cateto adyacente, esa es la definición de la pendiente de una línea recta. Entonces, esto es la pendiente de la recta tangente de esta recta. Entonces, repito nuevamente, la derivada de la función en el punto es lo mismo que la pendiente de la recta que pasa tangente a la curva en un punto. Tangente quiere decir que pasa tocando a la gráfica en un solo punto. Cuando yo tengo acá una circunferencia y yo trazo una línea recta, esta línea recta se llama secante. Es lo que llamamos la secante. Pero cuando la recta pasa y toca a la circunferencia en un solo punto, eso es lo que nosotros llamamos la tangente a la curva o tangente a la circunferencia.
Y entonces ya ahora vamos a ver un punto en donde vamos a aplicar esta definición tanto para calcular la derivada como para calcular cuál es la pendiente y cuál es la ecuación de esta línea recta. Bien, este ejercicio va a estar formado de dos partes. La primera parte es calcular la derivada utilizando la definición o el paso al límite. Es la primera parte que vamos a hacer. Entonces, escribimos primero, calculo la derivada. Entonces, utilizamos la definición. Entonces, escribo acá que la derivada f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Eso es lo que nosotros llamamos el cociente incremental y la derivada es el límite cuando h tiende a 0. Voy a mirar cómo haría yo para calcular la imagen acá, la imagen, supongamos, la imagen del número 7 para esta función. Entonces aquí me daría que la imagen de 7 sería igual, tomo a 7 y lo elevo al cuadrado. Tomo 7, lo elevo al cuadrado y después lo multiplico por 4. Entonces acá nos daría que esto es igual a 4. Entonces primero elevo al cuadrado. 7 al cuadrado me daría 49 y después ahí sí multiplico 49, lo multiplico por 4. Entonces me daría 4 por 9, 36, va 3, 4 por 4, 16 y 3 nos daría 196. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo hago yo para calcular la imagen de un número en esta función? Esto es lo que debo aplicar cuando voy a calcular la imagen de x más h. Entonces utilizamos eso mismo. Entonces aquí nos daría límite cuando h tiende a 0 y entonces tomamos lo que está aquí por dentro, vean los 7, o sea, tomo aquí x más h y lo elevamos al cuadrado. Entonces acá 7 lo elevo al cuadrado. Después de elevarlo al cuadrado, lo multiplico aquí, lo multiplico por 4. Y acá me queda menos la imagen de x. Y entonces hacemos lo mismo. ¿Cuál es la imagen de x? Tomo el número, lo elevo al cuadrado y después lo multiplico por 4. Esta f de x es lo mismo que esta f de x que está acá, 4x cuadrado. Y todo esto lo coloco sobre h. Entonces aquí lo que estamos simplemente calculando es un límite común y corriente. Entonces vamos a calcular, seguimos calculando el límite y me daría límite cuando h tiende a 0. Entonces, recuerden lo que hicimos acá, primero elevo al cuadrado. Entonces aquí primero elevo al cuadrado. Entonces x más h al cuadrado, entonces me queda, tomo la primera, la elevo al cuadrado, más 2 veces la primera, multiplicado por la segunda, más la segunda que es h, más h elevado al cuadrado. ¿De dónde sale todo esto? De tomar x más h y elevarlo al cuadrado. Como acá, por ejemplo, tomo 7 y lo elevo al cuadrado, me da 49. Después de que ya he multiplicado, lo multiplico aquí por 4. Y acá esta parte, menos 4x cuadrado, continúa igual y el denominador continúa igual. Seguimos. Igual al límite cuando h tiende a 0 y entonces acá hay un paréntesis multiplicado por un número, aplico la ley distributiva. Entonces me daría 4 por x cuadrado, daría 4x cuadrado, 4 por 2 me daría 8xh, más 4 por h2 me daría 4h2, menos 4x2, todo esto sobre h. Cuando ya he multiplicado, entonces voy a hacer operaciones en el numerador, o sea, reducción de términos semejantes. 4x2 y menos 4x son iguales, pero acá está positivo y acá negativo, quiere decir que estos dos se van a cancelar. ¿Y qué me queda? Entonces me queda acá igual al límite cuando h tiende a 0,
Y entonces, ¿qué me quedó acá? Me quedó 8xh más 4h2 más 4h2, todo esto sobre h. Entonces, aquí ya esto es un límite corriente. Como h tiende a 0, yo acá no puedo quitar la h y cambiarla por 0 porque en el denominador no me puede dar 0. ¿Qué quiere decir? Que tengo que eliminar esta h. Pero como acá está h y acá está h, puedo factorizarla y esa h la factorizo y la cancelo con la h que va en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá esta expresión? Entonces, acá nos daría límite cuando h tiende a 0. Entonces, tomamos h, lo factorizamos y nos daría 8x más 4. Y para que me dé h cuadrado, coloco acá h sobre h. Como acá hay por, este h y esta h se cancela y nos va a quedar que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 y solamente me quedó 8x más 4 multiplicado por h. Como esto ya es un límite común y corriente, ya puedo quitar la h y la cambio por el número 0. Entonces, si yo quito la h y la cambio por 0, ¿qué nos va a quedar? 8x más 4 multiplicado. Entonces, quito esta h y la cambio por 0. Y este 0 anula el 4, entonces todo esto se anula y me va a quedar que la derivada, nos va a quedar que la derivada es igual a 8x. Entonces, esta es la forma como yo obtengo la derivada de cualquier función. Ya en la próxima clase que tengamos, vamos a ver cómo hago yo para calcular cuál es la derivada de una función polinómica. Bien, vamos a ver la segunda parte que consiste en calcular la pendiente y la ecuación de la recta que es tangente. Entonces, como esta es una función cuadrática, es una parábola, recuerden que lleva esta forma. Y entonces nos dicen que calcular la pendiente y la ecuación de la tangente cuando x vale 3. Entonces aquí va la curva de la función. Por acá, por este punto, pasa una línea recta, acá en esta forma. Pasa una línea recta, vean, que toca a la curva en un punto. O sea, esta recta que pasa acá es la recta tangente a la curva. Entonces, recuerden qué debo hacer para calcular la pendiente, y la ecuación de una recta. Con esos dos elementos yo calculo la ecuación. Entonces, primero voy a calcular cuál sería este punto de acá. Entonces, acá la primera vale 3 para este punto, la primera vale 3 y la segunda es la imagen. Entonces voy a calcular aquí cuál es la imagen del número 3. Entonces aquí, a ver cuál es la imagen de 3. Entonces escribo aquí imagen. La imagen de 3 es igual, quito aquí la x y la cambio por el número 3, entonces me daría 3 al cuadrado multiplicado por 4. 3 al cuadrado me daría 9 y 9 por 4 me daría 36. Quiere decir que este punto equivale, la primera vale 3 y la imagen vale 36. Entonces ya tenemos el punto por donde pasa la recta tangente. Entonces ya buscamos la imagen. Ahora lo que vamos a hacer en la parte B es buscar cuál es la pendiente de esta recta. Entonces escribimos, calculo la pendiente de la recta tangente. Y entonces fue lo que dijimos anteriormente. La pendiente, M es pendiente, la pendiente de esa recta
es igual a la derivada calculada cuando x vale 3. Entonces repito, la pendiente de la recta que va acá es igual a la pendiente calculada en 3. Aquí hago la siguiente observación. Supongamos que yo tenga una función polinómica de esta forma. Supongamos, ¿cierto? Entonces esa curva, esta gráfica va a tener muchas tangentes. Por ejemplo, aquí la tangente en este punto, la tangente va así, la tangente de esta recta me tiene que dar negativa por la posición. Pero si yo tengo, por ejemplo, acá la tangente en este punto, entonces la tangente en este punto, la tangente me va a dar 0. Pero si yo voy a buscar la tangente acá en este punto acá de la gráfica, la pendiente me va a dar positiva. Entonces, por eso acá dice que la tangente hay que buscar la pendiente cuando x vale 3. ¿Por qué? Porque cuando x vale 3 tiene un valor, cuando x vale 4, cada vez que yo cambie el valor de x, vean, cada vez yo tengo una tangente distinta. Y si tengo una tangente distinta, pues voy a tener una pendiente de la recta totalmente distinta. Entonces vamos a calcular, vamos a mirar si la pendiente me da negativa o si la pendiente me da positiva o me da 0. Entonces, ¿qué hago? Tomo la derivada y donde está la derivada quito la x y la cambio por 3. Nosotros teníamos que la derivada f' era igual a 8x. Esa fue la derivada que obtuvimos en la primera parte. Entonces, esta es la derivada. Entonces, acá en esta derivada tomo la x y la cambio por el número 3. Entonces, quito la x y la cambio por el número 3. Y multiplicamos, y aquí me da 8 por 3, me da 24. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pendiente de la recta me debe dar 24. 24 quiere decir que es positiva y de acuerdo a la gráfica, vean la posición. Recuerden que cuando la recta va así, la pendiente es positiva y como acá da positivo, quiere decir que hemos trabajado bien. Si me hubiera dado negativa, me hubiera dado mal porque una pendiente es negativa cuando la recta va en esta forma. Como ya conozco la pendiente y conozco un punto por donde pasa la recta, ya puedo calcular la ecuación de la recta. ¿Cómo calculo la ecuación de la recta? Entonces recuerden, entonces escribo aquí, calculo ecuación de una recta común y corriente. Entonces, ¿cómo calculamos la ecuación de una recta? Empleando esta fórmula, ¿cierto? Entonces recuerden, pendiente y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, ¿cuánto vale aquí la pendiente? Entonces la pendiente m, en este caso m, vale 24. La pendiente vale 24. Y el punto que yo conozco es 3,36. Entonces, estos datos los reemplazamos acá en la fórmula. Esta es la fórmula que yo debo emplear para calcular la ecuación de una línea recta. Entonces, reemplazamos m, o sea, pendiente. Entonces, la pendiente es 24. Es igual. Y2, como no hay un segundo punto, entonces lo llamo acá y, menos y1 quiere decir la segunda, que en este caso es 36, sobre x2, pero como no lo conozco, escribimos x, menos x1, que equivale a la primera del punto, que en este caso es 3. Y ahora ahí, recuerden que colocamos acá un 1 para poder aplicar producto de extremos igual a producto de medios. Entonces, aquí, ¿cómo nos daría? Producto de medios, entonces me queda y menos 36 es igual al producto de extremos, 24 multiplicado por x menos 3. Y ahora hacemos operaciones común y corriente. Entonces acá nos daría y menos 36, aplicamos ley distributiva, me da 24 por x, más por menos me da menos, 3 por 4, 12, va 1, 3 por 2, 6 y 1, 7. Ahora, este 24 lo pasamos para este lado, entonces quitamos 24 acá y quitamos 24x acá, estos se anulan. Y voy a quitar este 36 de acá, entonces sumo
el inverso aditivo y sumo el inverso al lado derecho y cancelamos. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta? Y menos 24x es igual 72 negativo sumado con 36 me da 36 negativo, y esta es la ecuación de la línea recta que pasa por este punto tocando a la curva en el punto 3,36. Entonces, esta es la forma como se calcula la pendiente y la ecuación de una recta tangente a una curva. Entonces ya aquí terminamos y a ustedes les queda realizar los ejercicios de aplicación. Muchas gracias y que estén muy bien.